Apreciados hermanos y amigos, es un placer para nosotros contactar con ustedes a través de este medio. Poder entrar a sus hogares es un privilegio muy especial y sobre todo tener la responsabilidad dentro de lo que la Sagrada Escritura nos manda de edificar la vida de cada uno de ustedes a través del conocimiento que vierte la Santa Palabra. Agradecemos el favor de su atención y rogamos, sigan orando para que Dios nos siga usando y poder orientarles de la mejor manera posible para que usted esté enfocado dentro de los lineamientos escriturales. Recordemos, queridos hermanos y amigos, que estamos viviendo momentos bastante complicados. El mundo está en una situación bastante difícil y los cristianos tenemos que orar mucho para que Dios obre y se realice todo lo que Él tiene programado dentro de lo que está especificado en el plan de redención. Y quiero decirles algo, mis hermanos, mantengamos la paciencia, mantengamos la calma, mantengamos esa dependencia en el Señor. Si es que verdaderamente hemos confiado en Él, sigamos las pautas que nos marca a la luz de la palabra del Señor y que lo vemos nosotros, las reacciones del mundo, vemos lo que está sucediendo, porque es el propósito de Dios. Estamos entrando, no sé si usted está bien enfocado ya en lo que hemos visto aquí a través de la Sagrada Escritura, pero estamos entrando a que se desarrolle lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el que no se respete ninguna ley. Y usted ve cómo están los movimientos mundiales en todo el mundo. Hay irrespeto a la autoridad. No se quiere someter la gente a las leyes que están estableciéndose. Incluso con esto de esta pandemia, esto es algo que está tratando con la salud. Y se dan las normas, cómo poder mantenerse uno en una mejor condición y evitar mayores contactos, mayores contagios. Pero la gente no quiere. Estamos viviendo casi similar a lo que dice el libro de Jueces. En el libro de Jueces usted puede encontrar ahí que esta experiencia ya se dio. Todo lo que pasa en el mundo, como dice en Proverbios, ya todo ha sucedido. No hay nada nuevo debajo del sol. Y eso es cierto. Allá en ese tiempo de Jueces, el libro de Jueces nos describe que la gente vivía como quería, hacía lo que quería, porque no respetaba las leyes. Y similarmente estamos nosotros entrando a ese periodo ahora en el que se va a desarrollar ese misterio que dice la Biblia ahí en Tesalonicenses. Así es de que es muy necesario que estemos en oración y que los que conocemos, porque Dios nos ha revelado sus propósitos, pues nada más le pidamos que se desarrolle como Él lo tiene programado, porque Él sabe lo que está haciendo y por qué lo hace y para qué lo hace. Así de que guarde la calma, mantenga la serenidad y siga los lineamientos bíblicos más que todo. Y que toda la gloria sea para el Señor. Bien, vamos a entrar ahora, mis hermanos queridos, a considerar lo que es el estudio ahora este domingo en el capítulo 14 de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Señor. Y le ruego me ayude a unirse conmigo en oración, a interceder en el trono de la gracia. Oremos, por favor, si fuera tan amable. Padre Santo, estamos en tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu perdón, reconociendo tu justicia, Señor, y reconociendo que eres un Dios soberano y que tiene el control sobre todas las cosas de lo que existe y subsiste en este mundo, por tu poder. Rogamos en el nombre de Jesús que nos dé, Señor, fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé, Señor, entendimiento para comprender lo que es el propósito tuyo para la vida del ser humano. Ayúdanos, Padre, a que en esta mañana tu nombre sea glorificado a través del conocimiento que vamos a adquirir de tu palabra, para poderla compartir con otros, para poder alentar, fortalecer y llenar de esperanza de un nuevo futuro, de un mejor futuro, Señor, a las personas que lleguen a conocerte, porque en ti está el futuro en nuestras manos. Pedimos pues que seas tú obrando, dando la capacidad
que necesitamos para entender y comprender tu palabra y poderla asimilar y experimentar en nuestro propio ser. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, a todos los jóvenes, a los niños que forman parte de los hogares, y permite que también ellos puedan tener ese conocimiento que tu palabra imparte a través del poder de tu Espíritu, y que sean personas que estén dispuestas, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdales, fortalécenos y permite que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas. También rogamos, Señor, porque este mundo tenga la paz que se necesita tener, y solo tú puedes hacer, Señor, que este virus deje de tener el poder que hasta el momento ha desarrollado y deje de ser efectivo con su mal que produce en los seres humanos. Rogamos que des iluminación, que des sabiduría a los científicos para encontrar una manera de contrarrestar este virus, Señor. Solo tú puedes hacer eso, y te pedimos que en tu gracia, compasión y misericordia te dignes dar una respuesta positiva para que vivamos de una mejor manera, Señor, y podamos desarrollar nuestras actividades de una manera apropiada, conveniente y correcta. Rogamos, Señor, que sigas permitiendo que personas como los médicos en los hospitales, las enfermeras y todo el personal que está en disposición de atender los casos que llevan a muchas personas a esos centros hospitalarios, porque este virus, Señor, no ha cesado. Este virus está en un apogeo tremendo y desarrollándose, Señor, de una manera bastante amplia, porque las mismas personas lo permiten. Por eso te ruego, Señor, que dé sabiduría también a las personas, a toda la humanidad, para hacer su función de acuerdo a lo que se establece, para evitar lo más posible que este mal se siga desarrollando. Pero, Señor, confiamos en tu poder y estamos seguros que tú vas a limitar el poder de este virus. Eso es lo que esperamos, en lo que confiamos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en momentos de dificultad. En tus manos de amor nos depositamos y te damos las gracias, Señor, por ponernos el cuidado necesario y dar respuesta positiva que glorifica tu nombre. Respuesta que recibimos por fe en el Espíritu, y al recibirla te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y queridos amigos, vamos ahora a considerar lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 14. Ya vimos el capítulo 13, ahí consideramos lo que va a suceder en el futuro, y es el que la gente sea marcada. Recuérdese que en ese periodo de tiempo que el anticristo toma el control del mundo, va a marcar a sus seguidores, van a tener una marca en la mano derecha o en la frente. Eso ya lo consideramos en el estudio pasado. Y también se dio a conocer por parte del escritor, el apóstol Juan, que hay una manera para poder identificar el nombre de esta persona, y dio una clave a través del número 666. Y muchos, como vimos anteriormente, han tratado de encontrar el nombre, pero hasta ahorita no ha sido posible, puesto que las personas que cuadran con esos números ya han dejado de existir, ya tuvieron su periodo. Y el que más énfasis se hace a través de ese nombre es Nerón, que también cuadra con el 666, pero esto quedará para el futuro. Así de que vamos ahora a entrar al capítulo 14. Este capítulo 14 forma una sección aparte, consiste en una visión dividida en 6 partes, y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana, y tiene que ver con el final del periodo de la Gran Tribulación y la introducción al reino milenial. Eso es lo que está enfocando. Parece que muchos pasajes bíblicos no van en una forma cronológica, y por eso usted encuentra detalles en una parte, detalles en otra, y nos sirven para ampliar el conocimiento, para ampliar, el escritor amplía su información para que estemos nosotros enterados de cómo va todo el proceso que Dios ha establecido para desarrollar su plan. Vamos a leer entonces en el capítulo 14 los versos 1 al 4. Dice así la palabra bendita del Señor. Puede abrir su Biblia ahí, por favor, en el capítulo 14, versos 1 al 4 de Apocalipsis. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estas son las descripciones con las que empieza el apóstol el capítulo 14. Pero decía que está dividido este capítulo en 6 partes, una visión en 6 partes. La primera parte de la visión es la del Cordero en el monte Sión, como nos acaba de describir esta porción leída. El apóstol Juan oye una voz del cielo, lo cual sugiere que está en la tierra. El monte Sión, recuérdese que tiene descripciones allá en segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versos 6 y 7, hay descripciones sobre el monte de Sión. Está cerca de Jerusalén. Y el monte Sión se encuentra en el centro de la atención de Dios, según vemos en este pasaje. Y sobre el monte de Sión se habla mucho en las Sagradas Escrituras. Ahí reinará el Señor. Y eso lo describe, usted va a buscar en Isaías capítulo 24, verso 23, hay referencias a eso. Ahí se nos describe que el Señor va a reinar allí sobre el monte Sión, en esos territorios. El Cordero sobre el monte Sión, y con él 144,000 que nos ha descrito este pasaje bíblico, tenían el nombre de él y el nombre de su padre, dice la Sagrada Escritura, en sus frentes. Estos son los mismos cuando usted va al contexto, va al capítulo 7 de aquí de Apocalipsis, se va a dar cuenta que estos son los mismos que fueron sellados por el Señor entre las tribus de Israel. Por ello son 12,000 de cada tribu, da un total de 144,000. Y eso aparece allá en capítulo 7, versos 4 al 8. El nuevo cántico que ellos entonaban indica que es una experiencia nueva. Atravesaron la tribulación y ahora reinan con Cristo. Y el verso 3 que leímos aquí indica que la iglesia, los ancianos, como está escrito en este pasaje, representan la iglesia, están reinando ya con Cristo Jesús. En los versos 4 y 5, que sigue describiendo la Sagrada Escritura, describen el carácter de los 144,000, eso lo va a encontrar usted al seguir la lectura. Están describiendo el carácter de los 144,000, quienes se han guardado de la inmoralidad generalizada de aquel tiempo. Acuérdese que cuando la iglesia ya no esté, cuando el Espíritu Santo, como estamos viendo ahora, hice saber que estamos entrando al periodo del misterio de la iniquidad, no va a haber respeto a muchas leyes, no va a haber leyes que gobiernen a ninguno, cada quien va a hacer lo que quiera. Y por eso decía que esos 144,000 se han guardado de la inmoralidad generalizada de ese tiempo. Su pureza virginal debe interpretarse espiritualmente, porque acuérdense que hay adulterio físico, adulterio de relación entre hombres casados con mujeres y mujeres casadas con hombres que adulteran la relación. Y así hay el adulterio espiritual, cuando una persona adora imágenes, adora ídolos, cae en adulterio espiritual. De eso está tratando el pasaje aquí. Ese es el enfoque que nos está dando. Por eso decía que su pureza virginal debe interpretarse espiritualmente. Estos no se contaminaron adorando a otros dioses o adorando a un rey o emperador. Así es de que esa es la descripción que nos está dando y la aclaración que nos está haciendo el versículo acerca de lo que es las características del carácter de los 144,000. La segunda sección, versos 6 y 7. Ahí vemos el derramamiento de las copas. Cada ángel tiene un anuncio especial. Siga usted la lectura y se va a dar cuenta de lo que estamos tratando de considerar. Hoy en día, recuérdese, hay algo muy importante. Hoy en día, Dios usa a personas para dar su mensaje.
pero en aquel tiempo, en ese postrer tiempo, en esos últimos tiempos, en esos últimos años o momentos de vida de la humanidad, en ese periodo de juicio que viene hacia la humanidad, usará también Dios a los ángeles. Y por eso aparece la descripción de un ángel que trae el Evangelio eterno. Y el hecho de que se le llame Evangelio eterno demuestra que es idéntico al Evangelio proclamado desde el principio. Demuestra también que Dios es soberano. Y demuestra, en tercer lugar, que la felicidad del hombre está en reconocer la autoridad de Dios. Recordemos, queridos hermanos, que ese Evangelio tiene diferentes fases. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe sobre el Evangelio, habla del Evangelio de la incircuncisión y el de la circuncisión. Pero es el mismo Evangelio. Y cuando vamos y eso lo hace para presentarle de una manera a los judíos y de otra manera a los gentiles. Pero cuando vamos y analizamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo estaba en la tierra, ministrando en esta tierra, y también estaba Juan el Bautista, ambos predicaron el Evangelio del Reino, pero es el mismo Evangelio. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, así se le llama el tiempo que todavía estamos viviendo nosotros y que está por terminar. El tiempo de la gracia está por terminar para que surja el tiempo de la semana 70 de Daniel. Pero el tiempo de la gracia estamos ahora. Estamos en ese tiempo, en esa dispensación de la gracia. Y se predica el Evangelio de la gracia, pero es el mismo Evangelio. Así que en esa era, cuando sea el tiempo de futuro que está hablando Apocalipsis, en esa era, la última oportunidad, fíjese bien en esto, es importante, cuando Dios en su soberanía determina que un ángel sea el que predique el Evangelio, es la última oportunidad que el hombre tiene para encontrar salvación. Y ahí hay una descripción también, si usted va a Marcos, con este contexto, va a comprender usted lo que Marcos dice ahí en el capítulo 13, verso 10, que son palabras del Señor Jesucristo. La tercera sección de lo que está relacionado con esta visión, vamos a ver el verso 8, que nos habla de la caída de Babilonia. Habla de la caída de Babilonia. Aquí se nos da un anticipo, por así decir, porque esto está todavía como una visión hacia el futuro de los acontecimientos que vendrán más adelante, aparte de los juicios que van a venir antes de esto, que se va desarrollando aquí en este capítulo. Por eso decimos que se nos da un anticipo, porque en los capítulos 17 y 18, ahí van a haber más detalles acerca de Babilonia. Y está la Babilonia política y la Babilonia religiosa. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a esos capítulos. Babilonia es el nombre que Dios, fíjese bien, le da al sistema del mundo de la bestia. Cuando ya esté el gobierno del anticristo, ese es el nombre que Dios le da al sistema de gobierno que él va a tener. Toda organización eclesiástica y política por la cual la bestia gobierna. Porque acuérdense que él va a tener el gobierno a nivel mundial. Babilonia ha sido la enfermedad moral de este mundo, en el contexto bíblico, puesto que de ahí surgió la primera idolatría. Por eso Dios decidió extirpar esta enfermedad. Vamos a la cuarta sección de esta visión. Recuerda que está dividida en 6 partes. Y vamos a la cuarta parte. Está en el verso 9 al verso 13. Los juicios finales. Ahí aparece en esta sección los juicios finales. Versos 9 al 13. Entonces, en los versos 9 al 13, el ángel advierte al mundo que todos los que llevan la marca de la bestia sufrirán tormentos, y son tormentos eternos, son tormentos sin descanso ni alivio. Eso es lo que está escribiendo en esta sección del 9 al 13. Los seguidores del Cordero, los creyentes, porque van a haber personas que no se van a dejar marcar, van a haber personas que van a dar su vida por la fe en Cristo, por la fe de lo que es el Evangelio del Reino. Y entonces estas personas son los seguidores del Cordero. Estos creyentes, describe aquí en este pasaje, descansarán de sus labores y serán bendecidos, serán benditos. Y hay una exhortación en el verso 12, si usted lo analiza en este momento que estamos considerando esta sección,
En el verso 12 le voy a sintetizar lo que está exponiendo el escritor. Es mejor soportar ahora la persecución con paciencia que escapar de ella y sufrir toda la eternidad. Porque esa va a ser la reacción de mucha gente. Para no ser atormentados, para no sufrir la muerte, van a dejarse marcar por no tener convicción. Por eso, mis hermanos, todo lo que la Biblia nos revela, todo lo que la Biblia nos da a conocer, tiene que formar convicciones en nosotros para saber, determinarnos. Y usted tiene que estar determinado. Y aquí van a haber gente determinadas en que prefieren dar su vida por Cristo antes que dejarse marcar. Porque el dejarse marcar le va a traer un beneficio pero temporal de 3 años y medio. Y después va a sufrir toda la eternidad. Y eso es lo que está haciendo énfasis el verso número 12. Luego pasamos a la quinta parte, que es los versos 14 al 16. El apóstol Juan ve a Cristo en una nube. Ve a Cristo en una nube blanca, viniendo con una hoz. Y viniendo Cristo en una nube blanca, con una hoz en su mano, a la tierra, para recoger la cosecha. Es un cuadro de juicio. Es un cuadro de juicio lo que se está revelando aquí. El apóstol Juan está mirando a Cristo en una nube blanca, viniendo con una hoz en su mano a la tierra para recoger la cosecha. El que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Lo que tenemos aquí es un juicio separatorio. Se va a separar. Y es el Hijo del Hombre el que da la orden y el que viene con ese juicio de separación. Es el Hijo del Hombre, se apodera de todo lo que sea de Dios y todo lo que sea contrario será abandonado para juicio. Eso es lo que nos está dando a conocer esta porción de la Sagrada Escritura. Y esto es antes del milenio, acuérdense, es antes de que surja o se establezca Él en el reino milenial. Esto es antes del milenio. Jesús vuelve al mundo, que lo crucificó y juntará para su reino de entre las naciones a aquellos que han prestado oído a su mensaje. Eso es lo que nos describe esta porción en esta visión. Y la última parte de la visión es la vendimia de los versos 17 al 20. La vendimia es diferente a la siega, recuérdese esto. Una parte fue separar, digamos, el trigo de la cizaña, un ejemplo. Y ahora viene la parte de la vendimia, del verso 17 al 20. Decía que es diferente a la siega, ya que la siega es para separar, mientras que la vendimia representa juicio sin misericordia. Entonces ya están apartados los que van a ser castigados. Ya los de fe, digamos, fueron separados para Cristo. Entonces la vendimia viene y tiene que ver con la viña. Recuerden que Israel representa la viña del Señor en esta tierra. Y de eso está hablando, porque ese es el contexto que tenemos a la luz de la Sagrada Escritura. Y entonces la vendimia tiene que ver con la viña, y la viña es Israel. El Israel apóstata. El Israel carnal. La viña de la tierra que no puede producir fruto para Dios. Un residuo será separado para el Señor, pero el resto será abandonado a juicio sin misericordia. Por eso recuérdese que allá en Daniel se dice que viene un tiempo de angustia para Jacob. Y es este juicio de Dios. Y esa es la semana 70. Sobre eso está tratando la semana 70. Que es lo que va a suceder en un futuro muy próximo. Por lo que vemos, los acontecimientos están indicando que todo esto se está aproximando más rápido de lo que nosotros quizás teníamos idea de que podía ser. Entonces los racimos de la vid serán echados en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar es algo así como un barril donde se echa la vid, luego se pisa con los pies y el jugo sale por los agujeros en el fondo del recipiente. Eso es lo que se hacía en el aspecto físico cuando se sacaba el jugo de la vid. Y esa es la ilustración que nos da la Biblia para que comprendamos lo que es ese juicio que viene en contra de los apóstatas, tanto israelitas como
gentiles de ese tiempo, de esa época, de ese periodo. Leemos que el Agar fue hollado fuera de la ciudad y que salió sangre, y vea esa descripción que nos da aquí la palabra del Señor. Salió sangre, dice, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Es una figura, una manera figurativa de todo el país. Todo Palestina, por así decir, será inundado por sangre hasta el freno de los caballos. Una gran cantidad de sangre se va a derramar por todo el país, por todo ese territorio. Y eso es lo que nos está escribiendo este capítulo 14. Como dije al principio, consiste este capítulo en una visión dividida en 6 partes. Y ya vimos las 6 partes que componen esta visión. Y que está hablando del final de la gran tribulación y la introducción del reino milenial. Ahora, ¿qué aprendemos de este capítulo? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a sintetizar lo que pudimos considerar de este capítulo. Ahora se tienen ciertos detalles y puede llevar la lectura para comprender mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces aprendemos de esta lección, de este capítulo, que Dios establecerá su reino en la tierra a pesar de la oposición de Satanás, porque él está tratando de tergiversar y de no permitir que eso se realice, pero vemos que Dios establecerá su reino en la tierra a pesar de la oposición satánica. En segundo lugar, vimos, comprendemos, aprendemos que las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán literalmente. Israel tendrá su reino prometido, porque a ellos se les prometió el reino. Ellos serán cabeza y no cola. Ahí es donde ellos llegan a ser los que van a gobernar el mundo, con Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Y en tercer lugar, los que rechazan hoy, en este tiempo, el Evangelio de la gracia de Dios, enfrentarán terrible juicio mañana. Así es de que Dios nos está hablando de una manera clara, sencilla, categórica, porque Él tiene el control de todo, porque Él es soberano. Espero que, hermanos, esto nos sirva para estar enfocados en lo que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Tengan un buen domingo, disfrútenlo con su familia y sigamos manteniendo nuestras oraciones de intercesión porque Dios obre para que este mundo llegue a estabilizarse una vez más. Dios les bendiga y gracias. Gracias por su atención.